Buenas tardes, oyentas, oyentes, una vez más en este café, poniendo las mesas, preparando la música, preparando el ambiente para una nueva conversación. Vamos a intentar lo que muchas veces prometemos y no siempre cumplimos, de que la introducción, la llamada editorial, tenga los límites que se merece, tratándose de un programa que intenta, de una emisión de este programa que intenta reflexionar juntos sobre la cuestión de la política y la comunicación en los tiempos de la recuperación, yo lo diría de una manera un poco brutal, para poder ser criticado como corresponde. Este momento de recuperación de la democracia, no sé si vamos a coincidir con los oyentes y las oyentas en que no estamos viviendo el tránsito de una administración a otra solamente, de que hay cuestiones muy fundantes de la democracia argentina, de eso que nos remonta a ese sitio histórico que es el año 1983, la caída de la dictadura y el regreso de las elecciones limpias en la Argentina y del Estado de Derecho en sus términos básicos, porque después las quejas sobre el verdadero estado de cuestión del derecho y de las libertades merece un juicio más matizado, no un juicio cerrado y un juicio falsamente optimista. Pero yo creo que la comunicación es un tema que nos tiene que obsesionar porque el capitalismo en el que estamos, el mundo en el que estamos, el mundo capitalista en el que estamos, es un mundo regido por las reglas de la información, por el poder sobre la información y la lucha contra el poder de la comunicación concentrada y contra el poder de la comunicación en manos de los grandes emporios mediáticos. Nuestro invitado de hoy tiene muchos sentidos. La invitación a nuestro invitado de hoy tiene muchos sentidos, pero el principal es escucharnos y escucharlo en términos de cómo hacer, de cómo reconstruir la democracia desde la potencia de la voz, desde la potencia de la imagen, desde la potencia del micrófono y de la cámara. Estamos en tiempos muy delicados. Yo creo que esto a ningún oyente y oyenta de este programa se le escapa, que el triunfo de la fórmula Alberto Fernández, Cristina Fernández de Kirchner, la derrota de Macri, que vienen a ser lo mismo, pero no son exactamente lo mismo, abre un cúmulo de interrogantes, de impaciencias, de necesidades, también, por qué no decirlo, de rencores y de viejas querellas que existen en Argentina e incluso existen dentro de los sectores que conforman la fuerza orgánica, la coalición que ganó las elecciones. Entonces, como comunicadores de Radio Caput, que es una radio que en ningún momento oculta un compromiso popular y democrático, es necesario que revisemos nuestras agendas, es necesario que conversemos un poco con nosotros mismos acerca del terreno en el que estamos pisando y acerca del tipo de compromiso que tenemos que asumir con la realidad. Vamos a dibujar esquemáticamente dos universos que están permanentemente presentes. Yo no diría que nos separa entre unos y otros, sino que dentro de cada uno de nosotros existen dos pulsiones igualmente legítimas que deben ser igualmente respetadas y que deben ser sintetizadas inteligentemente. Voy a salir de este embrollo para decirlo claramente. Hay en el mundo de los que impulsamos, no solo de los que votamos, sino de los que impulsamos, de los que defendimos micrófonos y cámaras de por medio, los pocos micrófonos y las pocas cámaras de las que dispusimos en estos años, hay una tensión entre la idea de responsabilidad, la idea de la responsabilidad podría formularse así: atención, porque hemos ganado una elección, pero al mismo tiempo estamos iniciando una experiencia que tiene frente a sí el encono, la rabia y el deseo de fracaso
de fuerzas que no son mayoritarias, como lo demostraron las elecciones, pero son sumamente influyentes a la hora de desplegar recursos en la lucha política. La responsabilidad porque al gobierno le vaya bien, la responsabilidad para que a la Argentina le vaya bien y sobre todo a los sectores populares y sobre todo y en primer lugar a los sectores más afectados por el ruinoso programa de gobierno de Macri, rápidamente puedan ver un horizonte diferente para sus vidas. Un deseo, una fuerza constructiva, una fuerza de apoyo en lo que seguramente se puede constituir en una clave del éxito del nuevo gobierno. Y por otro lado, una tensión crítica que nos recorre y que nos atraviesa. ¿Hasta dónde podemos nosotros, que nos sentimos herederos de un proceso político nacido en el 2003 y exitoso en materia de conquista de derechos, en materia de reinserción de Argentina en el mundo, en materia de dignidad nacional y de dignidad social, hasta dónde podemos nosotros flexibilizarnos en la mirada sobre acontecimientos, sobre palabras y sobre decisiones que de alguna manera ponen en tensión estas cosas? En estos últimos días ha habido, y quien habla ha formado parte de la conversación, ha habido una discusión, una tensión implícita y explícita por la situación de los presos políticos o por la situación de los presos, no recuerdo bien ahora la expresión que utiliza el presidente, está muy metido en el alma de todos nosotros, los detenidos arbitrarios. ¿Son presos políticos o son detenidos arbitrarios? Habría que evitar que las palabras, que siempre son útiles para deslindar posiciones y perspectivas, se conviertan en fetiches que nos vuelvan dos ejércitos entre los que dicen que son presos arbitrarios y los que decimos que son presos políticos, porque eso es un juego muy propicio a cierto izquierdismo infantil que en lugar de pensar la realidad discute acerca de palabras que mencionan la realidad. Yo no voy a hacer una cruzada para defender mis posiciones sobre qué situación vive Amado Vudú, o qué situación vive Milagro Sala, Julio De Vido o Luis Delía. Tengo esas definiciones, las he publicado, así que no hace falta, cualquiera puede remitirse a los textos fácilmente encontrables. Yo creo que estamos ante un problema, que el gobierno está ante un problema, que la sociedad argentina está ante un problema y que la militancia política que animó, que fue fundamental en la recuperación popular democrática, en el triunfo electoral de la fórmula del Frente de Todos, estamos inmersos en una discusión a la que no hay que rehuir, a la que hay que afrontar y a la que hay que saber tramitar y administrar en términos inteligentes. Administrar en términos inteligentes esta discusión significa rechazar el recurso de la pureza moral, significa rechazar la confusión entre lo que cada uno de nosotros piensa y lo que piensa el pueblo, esa idea de lo que estoy diciendo, compañeros, es lo que piensa el pueblo, que la he escuchado, no vamos a hacer nombres porque este programa no es antipático, ni es jodido, ni está buscando establecer fronteras entre gente que estamos trabajando por lo mismo. Pero esa idea, che, Alberto, no te equivoques más, porque el pueblo te está diciendo que son presos políticos, desmerece, no rinde cuentas de la riqueza y el interés y la importancia de lo que estamos conversando. Por supuesto que tampoco la ligereza legalista, juridicista, leguleya de reducir todo a qué es un preso político en términos de la doctrina constitucional, tampoco hace honor a una conversación que es mucho más compleja. Y la conversación compleja compete a una cuestión que es decisiva para el futuro del país. En el país ha habido persecución política, ha habido y hay persecución política porque el objeto de la persecución política sigue siendo políticamente perseguido. Si a mí me dicen, bueno, ya Cristina no tiene más causas, ya están libres los presos metidos por la doctrina Irurzun, y están metidos no solo los presos metidos presos por la doctrina Irurzun, sino los presos por pruebas falsificadas, por operativos
por operativos de buchones, por operativos de falsos jueces y todo. Si todo eso estuviera resuelto, bueno, ¿qué más querríamos nosotros decir? Bueno, olvidemos los rencores y abrámosle paso al derecho. Yo creo que tenemos todo el derecho de reclamar justicia para quienes han sido injustamente perseguidos y reprimidos. Ese derecho no se extiende al derecho político de asumirnos como juez de lo que está ocurriendo y sumarnos a un coro desgraciado que está tratando de generar querellas y de generar rencores y de generar problemas entre los componentes de esta coalición que dio lugar a este nuevo gobierno y se erigen en una especie de jueces populares por fuera de la política. Tomamos un micrófono y decimos: Alberto, los tenés que poner presos porque si lo tenés que poner en libertad porque si no sos un traidor. Hay que tratar de salir de ese ring restringido y pobre y mediocre y tratar de reconocer que estamos en un país que está definiendo cosas muy duras sobre el futuro, muy duraderas, muy profundas. En estos meses, pero yo diría en estos días, se está dirimiendo si Argentina puede lograr que el mundo pueda comprender y pueda aceptar, y la Argentina pueda hacer valer los derechos de una comunidad que no por primera vez se ve envuelta en las tramas del neoliberalismo, en las tramas del capital corporativo financiero, como dice Cristina, hasta con los mismos personajes, haciendo mula. Voy a nombrar a quien nombró Cristina, Sturzenegger, los mismos personajes que hicieron mula y se llevaron en nombre de los capitales especulativos miles de millones de dólares de la Argentina, los mismos nombres son los que hoy se lo han llevado. Yo no quiero simplificar, no quiero reducir la naturaleza de la discusión. Más que sobre cómo salir, sobre cuál es la fórmula para salir de este corralito de discusión interna, no es una fórmula, sino un estilo de discusión entre gente que se tiene que reconocer y respetar como parte de una misma empresa política. Hayamos estado donde hayamos estado. Yo personalmente, no como comunicador, sino como persona, como militante, me acuerdo de todo lo que ocurrió entre el 2003 y el 2019. No me olvidé de nada. Y de lo que me olvidé trato de repasarlo, aprovechando los nuevos registros mediáticos, trato de que me ayuden a no olvidarme de nadie. No es que yo quiera establecer, porque no soy quien para establecerlo, una especie de olvido y perdón para los que hicieron determinadas cosas, pero quiero concentrarme, porque de eso se trata, concentrarme en salvar a la patria, no yo, obviamente, concentrarme en aportar mi humildísimo grano de arena, el grano de arena que significa tener una palabra que habla periódicamente a través de un micrófono, para utilizar ese poder, que no deja de ser un poder, en aras de una inteligente conversación, en aras de un respeto mutuo, en aras de un apoyo fuerte a la gestión que encabeza Alberto Fernández, a las duras negociaciones que tiene que realizar el país para defender su soberanía en los tiempos futuros, sin dejar de llamar la atención sobre aspectos que pueden no estar bien hechos y algunos que pueden no estar bien comunicados. No está bien resolver el problema el duro problema de los presos, de las víctimas de la persecución de las fuerzas que hoy están revelándose como la masa podrida que recorre Comodoro Pi, los grandes medios de comunicación, los servicios de inteligencia. No está bien hacerles el favor de embellecer la situación argentina y decir: acá no hay problema porque presos políticos no hay. No está bien eso. Y tampoco está bien decir: yo en nombre del pueblo digo que Alberto Fernández tiene que hacer esto y lo otro. Tenemos que encontrar un lenguaje maduro, sencillo, y sobre todo un lenguaje que se entienda con la voluntad popular para salir exitosamente de una situación en la que no metimos nosotros al país. Lo metió Macri, lo metió el Fondo Monetario Internacional, lo metieron los grandes capitales especulativos del mundo. Así que vaya esto más que como una pretensión de aclarar el problema, como un intento de encontrar el lenguaje que nos permita entre todos encontrar una solución política constructiva a esta situación. Vamos a escuchar a Lidia Borda.
No nos veremos más. Eso no está dicho, no está dicho por nosotros. Nosotros nos vamos a seguir viendo y escuchando después del tango, después del vals, mejor dicho, y después de cuando recibamos a nuestro invitado de hoy.